Hay momentos en la vida en los que miras a tu alrededor y no encuentras a nadie, absolutamente a nadie. Ese momento en el que extiendes tu mano buscando apoyo y solo encuentras el vacío. Esa noche en la que te arrodillas buscando una palabra de aliento y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón quebrarse. Conozco ese lugar. He estado ahí y sé que tú también has estado en ese abismo donde la soledad no es solo física, es existencial. Es cuando te das cuenta de que la ayuda que esperabas no llegará, que las personas en las que confiabas no estarán, que las promesas que te hicieron se las llevó el viento. Y en ese instante devastador, en ese momento donde todo parece perdido, te enfrentas a la pregunta más importante de tu vida: ¿qué hago ahora? ¿Cómo me levanto cuando no hay nadie que me extienda la mano? ¿Cómo camino cuando no hay nadie que ilumine mi sendero? ¿Cómo sigo adelante cuando todo mi ser grita que se detenga? Déjame contarte algo que he aprendido después de años de caídas, de fracasos, de noches interminables donde la oscuridad parecía eterna. La fortaleza más profunda, la más verdadera, la que nadie puede arrebatarte, no nace cuando estás rodeado de gente, no surge cuando tienes aplausos, no aparece cuando todo es fácil y el camino está lleno de flores. Esa fortaleza, la que define quién eres realmente, nace precisamente en ese lugar que tanto temes. Nace en la soledad, nace en el silencio, nace cuando no tienes absolutamente a nadie más que a ti mismo. Y sé que suena aterrador, sé que cada fibra de tu ser se resiste a esa idea porque hemos sido educados para creer que necesitamos de otros, que la fuerza viene del grupo, que no podemos solos. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. La capacidad de ser fuerte sin ayuda no significa rechazar a los demás, significa no depender de ellos para mantenerte en pie. Piensa en un árbol. Un árbol joven, recién plantado, necesita de tutores, de soportes artificiales que lo mantengan erguido mientras crece. Pero llega un día, después de meses o años de echar raíces profundas en la tierra, donde esos soportes se vuelven innecesarios. El árbol ya no necesita que algo externo lo sostenga porque sus propias raíces, invisibles para el mundo, se han hundido tan profundo en la tierra que ni la tormenta más feroz puede derribarlo. Tú eres ese árbol. Y este momento de soledad, este tiempo donde no tienes ayuda, donde parece que estás completamente solo, no es un castigo. Es el tiempo donde tus raíces están creciendo. Es el momento donde tu fortaleza interna se está desarrollando de una manera que nunca podría hacerlo si siempre tuvieras muletas externas. Recuerdo una época de mi vida donde lo perdí todo. No estoy hablando de perder algunas cosas. Estoy hablando de ese tipo de pérdida que te desnuda completamente, que te quita la máscara, que te arranca todo lo que creías que te definía. Perdí mi negocio. Perdí mi dinero, perdí mi reputación y lo más doloroso de todo, perdí a las personas que juré que estarían conmigo siempre. Esas personas que en los días de abundancia me llamaban amigos, que compartían mi mesa, que reían con mis éxitos, desaparecieron como humo cuando llegó la adversidad. Y no los culpo. Entendí después que muchas personas solo están contigo por lo que puedes darles, no por quién eres. Pero en ese momento, cuando me encontré solo, en un pequeño apartamento, con apenas para comer, cuando no tenía a quién llamar, cuando cada mañana despertaba con el peso aplastante de la incertidumbre, algo comenzó a suceder dentro de mí, algo que no esperaba, algo que cambiaría mi vida para siempre. Al principio, la soledad fue devastadora. Lloraba, no voy a mentirte. Había noches donde me sentaba en el piso frío de ese apartamento y las lágrimas caían sin control. Porque el ser humano no está diseñado para la soledad total. Necesitamos conexión, necesitamos sentirnos parte de algo. Pero en medio de ese dolor, en medio de esas noches oscuras, comencé a escuchar una voz. No era una voz audible, era una voz interna. Era mi propia voz, pero más fuerte, más clara, más auténtica de lo que jamás había sido. Y esa voz me decía: si vas a salir de esto, tendrá que ser por tu propia cuenta. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a tocar tu puerta con la solución. Nadie va a aparecer mágicamente para arreglar tu vida. Si quieres cambiar tu situación, tendrás que hacerlo tú mismo. Y esa realización, aunque al principio fue aterradora, eventualmente se convirtió en la liberación más grande que he experimentado. Verás, cuando dependes de otros para tu fortaleza,
Vives en una montaña rusa emocional constante. Si esas personas están disponibles, te sientes bien. Si no están, te desmoronas. Si te aprueban, floreces. Si te critican, te hundes. Tu estabilidad emocional, tu capacidad de seguir adelante, tu sentido de valor, todo depende de factores externos que no puedes controlar. Estás a merced del viento. Eres una hoja que flota sin dirección, yendo a donde la corriente te lleve, pero cuando aprendes a ser fuerte sin ayuda, cuando desarrollas esa capacidad interna de mantenerte en pie sin importar lo que suceda afuera, algo mágico ocurre, te vuelves inquebrantable. No porque seas inmune al dolor, no porque las circunstancias no te afecten, sino porque has encontrado dentro de ti un pozo de fortaleza tan profundo que ninguna tormenta externa puede secarlo. Déjame explicarte cómo funciona esto. La mayoría de las personas construyen su sentido de fortaleza sobre pilares externos: su trabajo, su relación de pareja, su estatus social, su apariencia física, su cuenta bancaria, y estos pilares son importantes. No te malinterpretes. Pero el problema es que todos estos pilares son temporales. Tu trabajo puede desaparecer en una recesión. Tu relación puede terminar. Tu estatus puede cambiar. Tu apariencia va a envejecer. Tu dinero puede perderse. Y cuando estos pilares se derrumban, si son la única fuente de tu fortaleza, te derrumbas con ellos. Pero existe otro tipo de pilar. Un pilar interno, un pilar que no depende de circunstancias externas. Un pilar construido sobre tu carácter, tu resiliencia, tu capacidad de adaptación, tu fe en ti mismo, tu conexión con algo más grande que tú. Este pilar, una vez construido, nadie puede quitártelo. Nadie. Y construir este pilar requiere exactamente lo que estás experimentando ahora. Momentos donde no tienes ayuda externa. Momentos donde tienes que cavar profundo dentro de ti y encontrar recursos que no sabías que tenías. Momentos donde la adversidad te obliga a ser más de lo que creías que podías ser. Es como el proceso de forjar una espada. El metal tiene que pasar por el fuego, tiene que ser golpeado una y otra vez, tiene que ser templado en agua fría después de estar al rojo vivo. Y solo después de este proceso brutal, doloroso, repetitivo, la espada adquiere su filo, su resistencia, su capacidad de cortar a través de cualquier cosa. Tú estás en el fuego ahora mismo. Y sé que duele, sé que cada día te preguntas cuándo terminará. Pero entiende esto, este fuego no te está destruyendo, te está forjando. Hay una historia antigua de un maestro alfarero que me marcó profundamente. Este maestro tenía dos tipos de vasijas en su taller. Unas vasijas hermosas, perfectamente simétricas, sin ninguna imperfección visible. Y otras vasijas que tenían marcas, cicatrices, líneas que mostraban dónde habían sido reparadas. Un día un estudiante le preguntó por qué mantenía las vasijas imperfectas si podía crear piezas perfectas. El maestro sonrió y le dijo: las vasijas perfectas nunca han sido probadas. No sé qué sucedería si las dejo caer, si las expongo al calor extremo, si las lleno más allá de su capacidad. Pero estas vasijas marcadas, estas ya han pasado por todo eso y siguen aquí. Han sido rotas y restauradas, han sido sometidas al fuego y no se han desintegrado. Cada marca cuenta una historia de supervivencia. Cada cicatriz es evidencia de fortaleza. Estas vasijas imperfectas son las más valiosas, porque sé exactamente de qué son capaces. Tú eres esa vasija marcada. Y cada momento difícil que estás atravesando, cada vez que has tenido que levantarte sin ayuda, cada cicatriz emocional que llevas no te hace menos valioso. Te hace más fuerte, te hace más capaz de enfrentar lo que venga. Porque has sido probado y sigues aquí. Has sido golpeado y no te has roto. Has estado en el fuego y no te has desintegrado. Y eso, mi amigo, eso es verdadera fortaleza. No la fortaleza superficial que se desmorona ante el primer viento fuerte, sino la fortaleza profunda, arraigada, inquebrantable, que solo se desarrolla cuando no tienes otra opción más que ser fuerte. Ahora bien, déjame aclarar algo importante. Aprender a ser fuerte sin ayuda no significa convertirte en una isla. No significa levantar muros tan altos que nadie pueda acercarse. No significa rechazar el amor, la amistad, el apoyo cuando genuinamente están disponibles. Eso no es fortaleza. Eso es miedo disfrazado de independencia. La verdadera fortaleza es saber que puedes estar solo, pero elegir estar acompañado. Es tener la capacidad de mantenerte en pie por ti mismo, pero permitir que otros caminen a tu lado. Es la diferencia entre necesitar desesperadamente a alguien para sobrevivir y disfrutar de su compañía, porque eliges hacerlo, no porque dependas de ello.
¿Ves la distinción? Cuando necesitas a alguien, vives con miedo constante de perderlo. Cuando eliges a alguien desde un lugar de fortaleza interna, puedes amarlo libremente sin el terror paralizante de que su ausencia te destruirá. He visto tantas personas destruir relaciones hermosas porque dependían emocionalmente de la otra persona de manera asfixiante. Necesitaban validación constante. Necesitaban estar en contacto todo el tiempo. Necesitaban que la otra persona llenara un vacío que solo ellos podían llenar. Y esa necesidad disfrazada de amor eventualmente ahoga la relación. Porque nadie, por más que te ame, puede ser responsable de tu felicidad. Nadie puede llenar tus vacíos internos. Nadie puede darte la fortaleza que solo tú puedes desarrollar. Y cuando exiges eso de alguien, cuando pones tu estabilidad emocional en sus manos, inevitablemente los decepcionarás o te decepcionarán porque es una carga imposible de cargar. Pero imagina por un momento una relación diferente. Una relación donde dos personas fuertes, dos personas que han aprendido a estar bien consigo mismas, que han desarrollado su propia fortaleza interna, eligen caminar juntas no por necesidad, sino por deseo. No porque se completan el uno al otro como si fueran mitades incompletas, sino porque siendo ya completos individualmente, deciden crear algo aún más hermoso juntos. Esa es la diferencia entre la codependencia y el amor verdadero. La codependencia dice, te necesito para sobrevivir. El amor verdadero dice, soy fuerte por mi cuenta, pero elijo compartir mi fortaleza contigo. Y esa dinámica cambia todo. Elimina el miedo, elimina la manipulación, elimina el control y permite que florezca algo auténtico, libre, hermoso. Entonces, ¿cómo desarrollas esta fortaleza interna? ¿Cómo aprendes a ser fuerte sin ayuda cuando toda tu vida has dependido de otros? Permíteme compartir contigo los principios que transformaron mi vida y que he visto transformar la vida de innumerables personas. El primero, y quizás el más difícil de aceptar, es tienes que dejar de esperar que alguien te rescate. Tienes que matar esa fantasía en tu mente donde un día aparecerá alguien, un mentor, un amante, un amigo, un familiar que resolverá todos tus problemas, que te mostrará el camino, que te llevará de la mano hacia una vida mejor. Esa fantasía es seductora porque nos quita la responsabilidad. Nos permite ser pasivos, nos permite culpar a otros cuando las cosas no salen bien. Pero también nos roba el poder, porque mientras esperas a tu Salvador, estás renunciando a tu capacidad de salvarte a ti mismo. Cuando finalmente acepté que nadie iba a rescatarme, que mi cambio dependía completamente de mí, algo se rompió dentro de mí, pero no de manera destructiva. Fue como romper cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Fue liberador, porque por primera vez en mi vida dejé de ser víctima de mis circunstancias y me convertí en el arquitecto de mi destino. Dejé de mirar hacia afuera esperando soluciones y comencé a mirar hacia adentro buscando recursos. Y te sorprendería saber cuántos recursos tienes dentro de ti que nunca has explorado porque siempre has tenido muletas externas. Es como tener un músculo que nunca usas. Está ahí, tiene potencial, pero se mantiene débil y atrofiado porque nunca le has dado razón para fortalecerse. La adversidad sin apoyo externo es el gimnasio donde ese músculo finalmente se ejercita. El segundo principio es aprender a estar cómodo en la incomodidad. La mayoría de las personas huyen del malestar como si fuera veneno. Se distraen, se adormecen, buscan cualquier escape para no sentir el dolor, la ansiedad, el miedo. Pero aquí está la verdad que nadie te dice, la incomodidad es donde ocurre el crecimiento. Todo lo que vale la pena en la vida requiere que atravieses territorios incómodos. ¿Quieres un cuerpo saludable? Tendrás que sentir la incomodidad del ejercicio, de negar alimentos placenteros pero dañinos. ¿Quieres una carrera exitosa? Tendrás que sentir la incomodidad de trabajar cuando otros descansan, de estudiar cuando otros se divierten, de arriesgar cuando otros juegan a lo seguro. ¿Quieres relaciones profundas? Tendrás que sentir la incomodidad de la vulnerabilidad, de ser honesto, de tener conversaciones difíciles. No hay atajo, no hay camino fácil. La incomodidad es el precio de la transformación. Y cuando estás aprendiendo a ser fuerte sin ayuda, la incomodidad se intensifica. Porque no solo estás enfrentando tus desafíos externos, también estás enfrentando tus demonios internos. Esas voces en tu cabeza que te dicen que no eres suficiente, que no puedes hacerlo, que es más fácil rendirse. Esas emociones intensas que preferirías no sentir, la soledad,
el miedo, la duda, la tristeza. Pero si huyes de estas incomodidades, si te anestesias constantemente con distracciones, nunca desarrollarás la fortaleza que buscas. Porque la fortaleza no es la ausencia de miedo o dolor. La fortaleza es la capacidad de sentir ese miedo, ese dolor, y seguir adelante de todos modos. Es como aprender a nadar. Al principio, el agua te asusta. Te sientes fuera de tu elemento. Cada instinto en tu cuerpo te dice que salgas, que vuelvas a tierra firme donde te sientes seguro. Pero si cada vez que sientes ese miedo sales del agua, nunca aprenderás a nadar. Tienes que quedarte en esa incomodidad. Tienes que moverte a través de ella. Y eventualmente, lo que antes te aterraba se convierte en tu segundo hogar. El tercer principio es desarrollar una disciplina inquebrantable, y aquí es donde muchas personas se pierden porque confunden disciplina con castigo, piensan que la disciplina es forzarte a hacer cosas que odias, pero la verdadera disciplina es amor propio en acción. Es hacer hoy lo que tu yo futuro te agradecerá. Es tomar decisiones basadas en tus valores y metas a largo plazo, no en tus impulsos y emociones del momento. Es levantarte cada mañana incluso cuando tu cuerpo quiere quedarse en cama. Es hacer esa llamada difícil incluso cuando tu mente te dice que la pospongas. Es mantener tus compromisos contigo mismo, especialmente cuando nadie está mirando. Porque aquí está la cosa: cuando no tienes ayuda externa, cuando no tienes a alguien que te empuje, que te motive, que te recuerde tus metas, tu disciplina interna se convierte en tu salvavidas. Se convierte en la diferencia entre progresar y estancarte. Se convierte en la diferencia entre convertirte en quien quieres ser o permanecer siendo quien siempre has sido. Y desarrollar esta disciplina no es fácil, no voy a mentirte. Los primeros días, las primeras semanas, vas a fallar. Vas a prometer que empezarás mañana y mañana encontrarás una excusa. Vas a establecer una meta y la abandonarás a la primera dificultad. Pero cada vez que vuelves, cada vez que te levantas después de fallar, esa disciplina se fortalece un poco más. Es como construir un músculo. Las primeras veces que levantas peso es brutal. Apenas puedes hacer unas pocas repeticiones. Pero si persistes, si vuelves día tras día, eventualmente lo que antes era imposible se vuelve fácil. El cuarto principio, y este es fundamental, es aprender a cambiar tu diálogo interno. Presta atención a cómo te hablas a ti mismo, especialmente en momentos de dificultad, especialmente cuando las cosas no salen como esperabas. La mayoría de las personas se hablan a sí mismas de una manera que nunca permitirían que un extraño les hablara. Se critican brutalmente, se llaman nombres, se dicen que son inútiles, que no valen nada, que nunca lo lograrán. Y este diálogo interno tóxico es más destructivo que cualquier circunstancia externa, porque puedes sobrevivir a casi cualquier situación si tu mente está de tu lado. Pero si tu propia mente es tu peor enemigo, incluso las situaciones más sencillas se vuelven abrumadoras. Tuve que aprender esto de la manera difícil. Durante años fui mi propio peor crítico. Cada error era evidencia de mi incompetencia. Cada rechazo confirmaba que no era suficientemente bueno. Cada dificultad probaba que no merecía el éxito. Y con ese tipo de narrativa interna, no importaba cuánto esfuerzo pusiera, siempre me saboteaba a mí mismo. Hasta que un día, después de una crisis particularmente devastadora, me senté frente a un espejo y me obligué a mirarme a los ojos. Y le hice una pregunta a la persona en ese espejo: si fueras tu mejor amigo, ¿te hablarías de la manera en que te hablas? Y la respuesta fue un no rotundo. Nunca le diría a un amigo las cosas crueles que me decía a mí mismo. Y ese fue el momento donde decidí cambiar. Decidí que iba a ser tan compasivo, tan alentador, tan paciente conmigo mismo como sería con alguien que amo. Y esto no significa volverse complaciente o hacer excusas. Significa distinguir entre crítica constructiva y abuso verbal interno. Significa reemplazar "eres un fracaso" con "cometiste un error, ¿qué puedes aprender de esto?". Significa cambiar "nunca lo lograrás, por esto es difícil ahora, pero puedes crecer". Significa transformar "no eres suficiente" en "estás en proceso de convertirte en quien quieres ser". Este cambio en el diálogo interno cambia todo, porque tu mente es el filtro a través del cual experimentas toda la realidad. Si ese filtro es negativo, distorsionado, crítico, verás un mundo hostil incluso cuando hay oportunidades. Pero si ese filtro es realista pero compasivo, constructivo, alentador, encontrarás posibilidades incluso en medio de la adversidad.
El quinto principio es cultivar una práctica diaria de fortalecimiento mental y espiritual, y esto puede tomar muchas formas dependiendo de tus creencias y preferencias. Para algunos es la meditación, para otros es la oración, para algunos es el ejercicio físico intenso, para otros es escribir en un diario. Lo específico importa menos que la consistencia. Necesitas algo, alguna práctica diaria que te ancle, que te centre, que te reconecte con tu propósito, con tu fortaleza interna, con algo más grande que tus circunstancias inmediatas. Porque en medio del caos de la vida, en medio de las demandas constantes, es increíblemente fácil perderte a ti mismo. Es fácil reaccionar en lugar de responder. Es fácil ser arrastrado por las corrientes en lugar de navegar con intención. Para mí, esta práctica es una combinación de varias cosas. Cada mañana, antes de que el mundo tenga acceso a mí, paso tiempo en silencio. A veces medito, a veces oro. A veces simplemente me siento en quietud y permito que mi mente se aquiete. En ese espacio, lejos del ruido, lejos de las distracciones, puedo escuchar mi voz interna más sabia, puedo recordar quién soy debajo de todos los roles que interpreto. Puedo conectarme con una fuente de fortaleza que es más profunda que mi ego, más estable que mis emociones, más confiable que mis circunstancias. Y este tiempo no es negociable para mí, porque he aprendido que cuando lo salto, cuando permito que las urgencias del día invadan este espacio sagrado, me vuelvo reactivo, pierdo mi centro y entonces el día me controla en lugar de yo controlarlo. También escribo cada día. Pongo en papel mis pensamientos, mis emociones, mis luchas, mis victorias, y este proceso de escritura hace algo mágico. Toma los pensamientos caóticos en mi mente y los organiza. Toma las emociones abrumadoras y las hace manejables. Me permite ver patrones que no vería de otra manera. Me permite procesar experiencias en lugar de simplemente sobrevivirlas. Y cuando miro atrás en mis diarios de hace años, veo con claridad asombrosa cuánto he crecido. Veo problemas que antes parecían insuperables y que ahora son triviales. Veo versiones anteriores de mí mismo que estaban aterrorizadas por cosas que mi yo actual maneja con facilidad, y eso me da perspectiva. Me recuerda que si superé aquello, puedo superar esto. El sexto principio es abrazar radicalmente la responsabilidad personal, y sé que esta frase se ha vuelto un cliché. Todos hablan de responsabilidad personal, pero déjame explicarte qué significa realmente. Significa dejar de culpar por completo. Significa reconocer que incluso si tu situación actual no es tu culpa, es tu responsabilidad. Tal vez creciste en un hogar disfuncional, tal vez fuiste traicionado por alguien en quien confiabas, tal vez te sucedió algo injusto que no merecías, y todo eso es verdad. No estoy minimizando tu dolor, no estoy diciendo que lo que te pasó estuvo bien, pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién va a arreglarlo? ¿Quién va a sanar esas heridas? ¿Quién va a construir la vida que mereces? ¿Vas a esperar a que las personas que te lastimaron se disculpen? ¿Vas a esperar a que el mundo sea justo? Puedes esperar tu vida entera y nunca llegará. La verdadera liberación comienza cuando dices, esto es lo que es, no debería ser así, pero es. ¿Y ahora qué voy a hacer al respecto? Esa pregunta, ese cambio de enfoque desde ¿por qué me pasó esto? Hacia ¿qué voy a hacer ahora? Es el momento donde dejas de ser víctima y te conviertes en creador. Y no te malinterpretes, no estoy diciendo que seas culpable de lo que te pasó. Hay una diferencia enorme entre culpa y responsabilidad. Culpa mira hacia atrás y se paraliza. Responsabilidad mira hacia adelante y actúa. Culpa dice, merezco sufrir por lo que hice. Responsabilidad dice, voy a aprender de esto y crecer. Culpa te mantiene atrapado. Responsabilidad te libera. Cuando finalmente abracé esta responsabilidad radical en mi vida, cuando dejé de culpar a mi infancia, a mis ex socios, a la economía, a mi mala suerte, algo extraordinario sucedió. Recuperé mi poder, porque mientras culpaba a factores externos, estaba diciendo implícitamente que mi vida estaba en manos de esos factores, que era una hoja al viento, que no tenía control. Pero cuando asumí total responsabilidad, cuando dije, mi vida es el resultado de mis decisiones, y si no me gusta lo que veo, haré diferentes decisiones, de repente tuve poder, porque si soy responsable de mi situación, significa que tengo el poder de cambiarla, y ese poder, esa agencia, esa capacidad de influir en tu propio destino,
es la esencia de la fortaleza verdadera. El séptimo principio es construir una identidad basada en valores, no en resultados. Esto es crucial. La mayoría de las personas basan su sentido de identidad en sus logros externos. Soy exitoso porque tengo este trabajo. Soy valioso porque tengo esta cantidad de dinero. Soy importante porque tengo esta posición social. El problema con esta identidad es que es increíblemente frágil, porque todos esos marcadores externos pueden desaparecer. Y cuando desaparecen, ¿quién eres? Si pierdes tu trabajo, dejas de ser valioso. Si pierdes tu dinero, dejas de tener dignidad. Si pierdes tu estatus, dejas de importar. Por supuesto que no. Pero si tu identidad está construida sobre esos cimientos, sentirás que sí. La identidad basada en valores es diferente. Es decir, yo soy alguien que valora la integridad, sin importar si eso me hace rico o pobre. Yo soy alguien que valora la compasión, sin importar si eso me hace popular o no. Yo soy alguien que valora el crecimiento, sin importar cuántas veces falle en el proceso. ¿Ves la diferencia? Esta identidad es inquebrantable porque está basada en quién decides ser, no en lo que logras. Y cuando construyes tu identidad sobre esta base, desarrollas una fortaleza interior que ninguna circunstancia externa puede sacudir. Puedes perder todo lo que tienes y seguir sabiendo quién eres. Puedes enfrentar el rechazo del mundo entero y mantener tu dignidad intacta, porque tu valor no viene de afuera, viene de adentro. El octavo principio, y este puede ser el más difícil de todos, es aprender a estar en paz con la incertidumbre. Vivimos en un mundo que nos ha entrenado para buscar seguridad constante. Queremos garantías, queremos saber cómo va a terminar la historia antes de dar el primer paso. Queremos un mapa detallado antes de empezar el viaje. Pero la vida no funciona así. La vida es inherentemente incierta, impredecible. Y cuando estás aprendiendo a ser fuerte sin ayuda, esta incertidumbre se amplifica, porque no tienes la seguridad que otras personas podrían proporcionar. No tienes a alguien diciéndote que todo va a estar bien. No tienes un plan de respaldo humano, y eso aterroriza. Pero aquí está la verdad liberadora. La certeza es una ilusión de todos modos. Incluso cuando crees que tienes todo bajo control, incluso cuando parece que tu vida es predecible y segura, la realidad es que estás caminando sobre hielo delgado como todos los demás. Cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. Y si tu paz mental depende de tener certeza, nunca tendrás paz, porque la certeza no existe. Lo único cierto es el cambio. Entonces la pregunta no es cómo eliminar la incertidumbre, sino cómo estar en paz a pesar de ella. Y la respuesta está en desarrollar confianza, no en las circunstancias, sino en ti mismo, en tu capacidad de adaptarte, en tu capacidad de resolver problemas, en tu capacidad de encontrar el camino incluso cuando no hay mapa. Piensa en un marinero experto. No navega porque sabe que el océano estará siempre calmado. Navega porque confía en su habilidad para manejar cualquier tormenta que encuentre. No tiene garantías de que el clima será perfecto. No tiene certeza de que no habrá olas gigantes o vientos feroces, pero tiene confianza en sí mismo, en su nave, en su conocimiento. Y esa confianza le permite zarpar incluso cuando otros permanecen en el puerto esperando condiciones perfectas que nunca llegarán. Tú eres ese marinero. Y este momento de tu vida donde estás aprendiendo a ser fuerte sin ayuda, es donde desarrollas esas habilidades de navegación. Cada desafío que enfrentas sin un salvavidas externo es práctica. Cada problema que resuelves por tu cuenta es entrenamiento. Y eventualmente, llegas al punto donde el océano incierto de la vida ya no te paraliza. Te emociona porque sabes que sin importar lo que venga encontrarás la manera de manejarlo. El noveno principio es desarrollar una práctica de gratitud, especialmente en medio de la adversidad. Y sé cómo suena esto. Cuando estás luchando, cuando sientes que todo se está desmoronando, cuando no tienes ayuda y cada día es una batalla, la última cosa que quieres escuchar es "sé agradecido". Se siente insultante, se siente como si estuviera minimizando tu dolor. Pero escúchame, la gratitud no es negar tu realidad difícil. La gratitud es encontrar incluso en esa realidad difícil algo, cualquier cosa, que aún funciona, que aún es bueno, que aún te da razón para seguir adelante. Porque aquí está la verdad, tu mente solo puede enfocarse en un número limitado de cosas a la vez. Si te enfocas exclusivamente en todo lo que está mal, en todo lo que te falta, en todo lo que perdiste, eso se convierte en tu realidad completa. Y esa perspectiva te ahoga. Pero si intencionalmente, disciplinadamente buscas cosas por las cuales estar agradecido, no estás negando los problemas, estás balanceando la perspectiva. Estás recordándote a ti mismo
que incluso en medio del caos hay luz. Incluso en medio de la tormenta hay cosas sólidas a las que aferrarte. Y esta práctica, esta disciplina de gratitud, cambia tu cerebro físicamente. Hay estudios que muestran que la gratitud consistente reestructura tus patrones neurales, haciéndote más resiliente, más optimista, más capaz de ver oportunidades donde otros ven solo obstáculos. No es magia, es ciencia, es entrenamiento mental. Y funciona. Cada noche, sin importar qué tan difícil haya sido el día, escribo 3 cosas por las cuales estoy agradecido. Algunos días es fácil, otros días tengo que cavar profundo. Hay noches donde lo único que puedo escribir es estoy agradecido de que este día terminó. Y eso está bien, porque incluso en esos días oscuros, al forzarme a encontrar algo, cualquier cosa, entreno mi mente para buscar luz en lugar de solo oscuridad. Y con el tiempo, esa capacidad de encontrar luz se vuelve más fuerte, más automática, hasta que se convierte en mi respuesta natural ante la adversidad. El 10º principio es aceptar que el crecimiento es doloroso. No hay manera de suavizar esto. Si quieres transformarte, si quieres convertirte en alguien más fuerte de lo que eres ahora, vas a experimentar dolor. El dolor de salir de tu zona de confort. El dolor de enfrentar verdades sobre ti mismo que preferirías no ver. El dolor de cambiar hábitos que te han definido durante años. El dolor de dejar atrás versiones antiguas de ti mismo. Y este dolor no es castigo, es señal de crecimiento. Es como el dolor muscular después de un entrenamiento intenso. Significa que estás empujando más allá de tus límites anteriores. Significa que estás construyendo algo nuevo. La sociedad moderna nos ha vendido la mentira de que deberíamos poder crecer cómodamente, que debería haber un camino fácil, que si algo duele, probablemente esté mal. Pero cualquiera que haya logrado algo significativo te dirá lo contrario. Te dirá que el camino hacia la grandeza, hacia la verdadera fortaleza, está pavimentado con incomodidad, con sacrificio, con noches donde dudas de ti mismo. Y la diferencia entre las personas que logran sus metas y las que no es que unos experimenten menos dolor, es que algunos están dispuestos a caminar a través del dolor mientras otros se detienen en el primer obstáculo. Cuando estaba en el punto más bajo de mi vida, cuando no tenía ayuda de nadie, hubo muchos días donde quise rendirme, donde el dolor emocional era tan intenso que pensaba que sería más fácil simplemente aceptar la derrota, simplemente acomodarme en miseria. Pero cada vez que llegaba a ese borde, algo en mí se rehusaba a caer. Y no era que el dolor disminuyera, era que yo cambiaba mi relación con el dolor. Dejé de verlo como evidencia de que estaba en el camino equivocado y comencé a verlo como evidencia de que estaba creciendo. Dejé de huir del dolor y comencé a caminarlo hacia él, a través de él, sabiendo que del otro lado había una versión más fuerte de mí mismo esperando. Y aquí está algo que nadie te dice cuando finalmente atraviesas ese dolor. Cuando emerges del otro lado, transformado, desarrollas una confianza que no se puede obtener de ninguna otra manera. Es la confianza de saber que puedes manejar cosas difíciles, que puedes soportar, que puedes adaptarte, que eres más fuerte de lo que pensabas. Y esa confianza se convierte en la base sobre la cual construyes todo lo demás en tu vida. Se convierte en tu roca cuando todo lo demás se tambalea. Déjame hablarte sobre el silencio por un momento. Ese silencio ensordecedor cuando no tienes a nadie a quien llamar, cuando tus mensajes no reciben respuesta, cuando tu dolor no es reconocido por nadie más que por ti. Este silencio es uno de los maestros más duros, pero más efectivos. Porque en el silencio, sin las voces externas, diciéndote qué hacer, qué pensar, cómo sentirte, finalmente puedes escuchar tu propia voz, tu voz auténtica, no la voz que has adoptado para complacer a otros, no la voz que repite lo que la sociedad espera de ti, sino tu voz verdadera, profunda, que ha estado ahí todo el tiempo esperando ser escuchada. En mi experiencia, algunas de las revelaciones más profundas de mi vida vinieron en momentos de silencio forzado, momentos donde no tenía a nadie con quien hablar, nadie que me aconsejara. Y al principio, ese silencio era tortuoso, pero gradualmente comencé a escuchar cosas que nunca había escuchado antes. Comencé a darme cuenta de cuántas de mis decisiones anteriores estaban basadas en lo que otros pensarían. Cuántos de mis sueños eran realmente sueños de otras personas
que yo había adoptado. ¿Cuántas de mis creencias sobre mí mismo no eran mías en absoluto, sino mensajes que había absorbido de otros? Y en ese silencio tuve la oportunidad de cuestionar todo, de deconstruir y reconstruir mi identidad desde cero, de decidir quién quería ser basándome en mis propios valores, no en las expectativas externas. Este proceso de descubrimiento en el silencio es invaluable, pero requiere que te sientes con tu incomodidad, que no llenes cada momento con distracciones, que permitas que las preguntas difíciles emerjan, que enfrentes las verdades inconvenientes sobre ti mismo. Y la mayoría de las personas no hace esto. La mayoría llena el silencio con ruido, redes sociales, televisión, alcohol, relaciones vacías, cualquier cosa para no tener que estar a solas con sus pensamientos. Pero si quieres ser verdaderamente fuerte sin ayuda, tienes que estar dispuesto a sentarte en el silencio, a escuchar lo que tiene que enseñarte, a usar ese tiempo no como castigo, sino como oportunidad de autoconocimiento profundo. Hablemos también sobre el concepto de fracaso, porque esto es fundamental para desarrollar fortaleza sin ayuda. Cuando tienes un sistema de apoyo fuerte, cuando tienes personas que te alientan constantemente, el fracaso se siente menos devastador. Hay personas ahí para levantarte, para recordarte tu valor, para ayudarte a ver la situación con perspectiva. Pero cuando no tienes eso, cuando fracasas y no hay nadie que suavice el golpe, el fracaso puede sentirse absolutamente aplastante. Y aquí es donde muchas personas se rinden porque interpretan el fracaso como evidencia de que no son capaces, como confirmación de sus peores miedos sobre sí mismos. Pero déjame darte una perspectiva diferente. El fracaso no es lo opuesto al éxito. Es parte del éxito. Es imposible, absolutamente imposible, lograr algo significativo sin fracasar múltiples veces en el camino. Cada persona exitosa que admiras tiene una lista de fracasos que no ves, tienen cicatrices que no muestran, tienen historias de rechazo, de puertas cerradas, de intentos que no funcionaron. La diferencia entre ellos y las personas que nunca logran sus sueños no es que evitaron el fracaso, es que no dejaron que el fracaso los definiera, es que usaron cada fracaso como información, como retroalimentación, como combustible para intentar de nuevo de manera diferente. Cuando aprendes a ser fuerte sin ayuda, tienes que desarrollar esta relación saludable con el fracaso. Tienes que ser capaz de fallar y no desmoronarte, de intentar algo y que no funcione y aún así levantarte al día siguiente para intentarlo de nuevo. Y esto no es fácil cuando no tienes a nadie alentándote, cuando la voz en tu cabeza es la única voz que escuchas y esa voz es crítica y dura. Por eso es tan crucial trabajar en tu diálogo interno, porque necesitas ser tu propio alentador, tu propio entrenador, tu propio amigo compasivo que te recuerda que fallar es humano, que cometer errores es parte del proceso, que puedes levantarte de nuevo. Hay una historia que me gusta sobre un maestro de cerámica que dividió su clase en dos grupos. Al primer grupo les dijo que serían calificados por la cantidad de vasijas que produjeran, peso, no calidad. Al segundo grupo les dijo que serían calificados por crear una sola vasija perfecta. Al final del semestre, algo sorprendente sucedió. Las mejores vasijas, las más hermosas y técnicamente perfectas, vinieron del grupo que fue calificado por cantidad, no por calidad. ¿Por qué? Porque ese grupo estaba constantemente creando, experimentando, fallando, aprendiendo. Cada vasija que rompían les enseñaba algo. Cada error los acercaba a la maestría. Mientras tanto, el grupo que buscaba la perfección se paralizó. Pasaban todo su tiempo teorizando, planeando, pero haciendo muy poco. Y sin práctica, sin fracasos, no aprendían. Esta historia ilustra perfectamente el valor del fracaso frecuente. Cuando estás aprendiendo a ser fuerte sin ayuda, vas a fallar mucho. Vas a intentar estrategias que no funcionan. Vas a tomar decisiones que lamentarás. Vas a tener días donde retrocedes en lugar de avanzar. Y eso está bien, eso es parte del proceso. La clave no es evitar el fracaso, es fallar rápido, aprender rápido y continuar. Es tratarte a ti mismo con la misma paciencia que tratarías a un niño aprendiendo a caminar. Nadie espera que un niño camine perfectamente en el primer intento. Todos entendemos que caerse es parte de aprender a caminar. Entonces, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos cuando caemos como adultos? Ahora quiero hablar sobre algo que raramente se discute, la soledad como regalo.
Sé que cuando estás en medio de ella, la soledad se siente como maldición, se siente como castigo, como si el universo te hubiera abandonado, pero permíteme ofrecerte una reinterpretación. La soledad es uno de los regalos más grandes que puedes recibir, aunque sea disfrazada como algo doloroso, porque en la soledad, lejos de las influencias y opiniones de otros, puedes finalmente descubrir quién eres realmente. Puedes distinguir entre lo que genuinamente quieres y lo que has sido condicionado a querer. Puedes explorar partes de ti mismo que permanecen dormidas cuando estás constantemente rodeado de otros. La mayoría de las personas nunca experimentan esta profundidad de autoconocimiento porque nunca están realmente solas. Siempre hay alguien ahí, familia, amigos, parejas, colegas, y no hay nada malo con eso. Las relaciones son hermosas, pero también pueden ser máscaras. Puedes perderte en los roles que desempeñas para otros. Puedes olvidar quién eres cuando nadie está mirando. La soledad te desnuda de esos roles. Te obliga a enfrentarte a ti mismo sin distracciones. Y en ese encuentro, aunque incómodo, hay una oportunidad de autenticidad radical, de decidir conscientemente quién quieres ser en lugar de simplemente convertirte en quien otros esperan que seas. Recuerdo una conversación que tuve con un anciano sabio hace años. Le pregunté cómo había logrado tanta paz interior, tanta claridad, y él me dijo algo que nunca olvidaré. Aprendí a estar completamente cómodo estando solo conmigo mismo. Me di cuenta de que si no podía disfrutar mi propia compañía, estaba pidiendo a otros que soportaran algo que yo mismo no podía soportar. Así que trabajé en convertirme en alguien con quien yo disfrutara estar. Esas palabras me golpearon profundamente, porque me di cuenta de que había pasado años huyendo de mi propia compañía, buscando constantemente validación externa, aprobación, presencia de otros, porque no soportaba estar solo conmigo mismo. Y esa dependencia no era amor por los demás, era miedo a mí mismo. Entonces comencé un proceso intencional de cultivar una relación positiva conmigo mismo. Pasaba tiempo a solas, sin distracciones, tenía conversaciones conmigo mismo, me hacía preguntas difíciles y esperaba respuestas honestas. Trabajaba en mis defectos, no para impresionar a otros, sino porque yo merecía mi propio respeto. Y gradualmente, la soledad que antes me aterraba se convirtió en algo que valoraba, se convirtió en mi refugio, en el lugar donde podía ser completamente auténtico, sin pretensiones. Y desde ese lugar de paz interna, mis relaciones con otros se transformaron porque ya no necesitaba desesperadamente su aprobación. Podía conectarme desde un lugar de plenitud, no de carencia. Este es el poder de ser fuerte sin ayuda. No es que no valores las relaciones, es que puedes tenerlas desde un lugar de elección consciente, no de necesidad desesperada. Es que cuando alguien está en tu vida, es porque genuinamente lo quieres ahí, no porque no puedes funcionar sin ellos. Y esa diferencia, aunque sutil en palabras, es monumental en experiencia, transforma relaciones codependientes en conexiones auténticas, transforma necesidad en amor verdadero, transforma miedo al abandono en confianza en tu propia capacidad de estar bien, sin importar qué. Hay algo profundo que sucede cuando superas un desafío significativo completamente por tu cuenta. Es diferente a superar algo con ayuda. Cuando tienes ayuda, siempre hay una pequeña parte de ti que se pregunta, ¿podría haberlo hecho solo? Y esa duda, aunque pequeña, socava tu confianza. Pero cuando lo haces solo, cuando enfrentas algo difícil sin salvavidas y emerges victorioso, algo cambia permanentemente en tu psique. Desarrollas una certeza inquebrantable. Si pude hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Esa certeza no es arrogancia, es confianza ganada a través de prueba real, es saber, no solo creer que eres capaz. Y esta confianza se irradia, afecta cómo caminas, cómo hablas, cómo tomas decisiones, cómo enfrentas nuevos desafíos. Las personas lo perciben, aunque no puedan articular exactamente que es diferente. Hay una solidez en ti, una calma, una presencia que viene de saber profundamente que puedes manejar lo que sea que la vida te lance. Y esto no significa que dejas de sentir miedo. Significa que el miedo ya no te paraliza. Puedes sentir el miedo y actuar de todos modos. Puedes estar nervioso y aún así dar el paso. Déjame compartir algo vulnerable contigo.
Hubo un periodo en mi vida donde mi miedo al rechazo era tan intenso que evitaba cualquier situación donde pudiera ser rechazado. No pedía lo que quería, no perseguía oportunidades, no expresaba mis verdaderos sentimientos, porque había construido toda mi identidad alrededor de evitar el dolor del rechazo. Y esa estrategia funcionó en el sentido de que evité muchos rechazos, pero también evité toda posibilidad de éxito genuino. Evité conexiones auténticas, evité oportunidades que podrían haber cambiado mi vida. Estaba seguro, pero estaba estancado. Estaba protegido, pero estaba solo, hasta que llegó un punto donde el dolor de permanecer igual se volvió mayor que el miedo al rechazo, y comencé a exponerme intencionalmente a las cosas que temía. Pedía cosas sabiendo que podía escuchar no. Iniciaba conversaciones arriesgándome al rechazo. Presentaba ideas arriesgándome al ridículo. Y sí, fui rechazado muchas veces, pero algo mágico sucedió. Cada rechazo que sobreviví me hacía un poco más fuerte. Cada no que recibí y que no me destruyó me mostraba que el rechazo no era el monstruo que había imaginado, era simplemente información. A veces era información sobre lo que necesitaba mejorar, a veces era simplemente mala sincronización, a veces no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con las circunstancias de la otra persona. Y con cada exposición, mi miedo disminuía, no porque dejara de importarme, sino porque desarrollé evidencia concreta de que podía manejar el rechazo, que no me rompería, que podía levantarme al día siguiente e intentar de nuevo, y eventualmente llegué a un punto donde el rechazo perdió su poder sobre mí, no porque me volviera inmune al dolor del rechazo, sino porque sabía que podía sobrevivirlo. Y esa libertad, la libertad de no estar controlado por el miedo al rechazo, abrió un mundo de posibilidades que antes estaban fuera de mi alcance. Este principio se aplica a cualquier miedo. Mientras huyes de algo, ese algo tiene poder sobre ti. Pero cuando lo enfrentas directamente, cuando caminas hacia tus miedos, en lugar de alejarte de ellos, descubres que la mayoría son tigres de papel. Se ven aterradores desde lejos, pero cuando te acercas, pierden su poder. Y los miedos que resultan ser reales, que tienen dientes, descubres que puedes sobrevivirlos de todos modos. Y esa es la lección más empoderadora. No necesitas ser sin miedo para ser valiente, solo necesitas estar dispuesto a actuar a pesar del miedo. Quiero hablarte ahora sobre el concepto de autosuficiencia emocional, porque es central para ser fuerte. Sin ayuda, la mayoría de las personas subcontrata su bienestar emocional, necesitan que alguien más los haga sentir bien, necesitan validación constante, necesitan seguridad de otros. Y cuando estas cosas no están disponibles, se desmoronan. Pero la autosuficiencia emocional significa que puedes regular tus propias emociones, que puedes consolarte a ti mismo cuando estás triste, que puedes motivarte cuando estás desmotivado, que puedes calmarte cuando estás ansioso. Esto no significa que no valores el apoyo de otros. Significa que no dependes de él para tu estabilidad básica. Desarrollar esta autosuficiencia emocional es un proceso, requiere aprender habilidades que quizás nunca te enseñaron, como cómo procesar emociones difíciles sin suprimirlas o ser consumido por ellas, como cómo hablar contigo mismo de manera que te calme en lugar de intensificar tu angustia, como cómo encontrar significado y propósito incluso cuando las circunstancias son difíciles. Estas son habilidades, no rasgos innatos, pueden ser aprendidas y cada vez que practicas estas habilidades te vuelves más fuerte, más estable, más resiliente. Una técnica que transformó mi vida es lo que llamo el observador compasivo. Cuando estoy experimentando una emoción difícil, en lugar de identificarme completamente con ella, practico observarla con curiosidad compasiva. En lugar de decir estoy devastado, digo estoy experimentando una sensación de devastación. Ese pequeño cambio de lenguaje crea distancia. Me recuerda que soy más grande que cualquier emoción que estoy sintiendo, que las emociones son como el clima, vienen, son intensas por un tiempo y eventualmente pasan. Y desde esta posición de observador puedo preguntarme qué necesito ahora mismo, qué sería compasivo para mí en este momento. Y a menudo la respuesta es simple. Necesito reconocer que esto es difícil. Necesito recordarme que las emociones son temporales. Necesito hacer algo pequeño que me cuide. Esta práctica me ha salvado en innumerables ocasiones, en momentos donde la intensidad emocional era tan grande que fácilmente podría haberme abrumado.
Esta habilidad de observar con compasión me permitió permanecer estable. No eliminó el dolor, pero me dio la capacidad de sostenerlo sin ser destruido por él. Y esa capacidad, esa habilidad de estar con tus emociones difíciles sin huir o ser consumido, es una forma profunda de fortaleza. Es la fortaleza emocional que te permite enfrentar lo que sea que la vida traiga, sabiendo que puedes procesarlo, integrarlo y salir del otro lado. Ahora, déjame abordar algo que puede estar en tu mente. Esto significa que debo rechazar toda ayuda, que nunca debo pedir apoyo. Absolutamente no. Hay una diferencia enorme entre ser fuerte sin ayuda y rechazar ayuda por orgullo. La verdadera fortaleza incluye saber cuándo pedir ayuda, incluye reconocer tus limitaciones, incluye tener la humildad de admitir cuando necesitas apoyo. Pero la diferencia crucial es esta. Pides ayuda desde un lugar de fortaleza, no de desesperación. Pides ayuda porque reconoces que una colaboración creará mejores resultados, no porque te desmoronarás sin ella. Pides ayuda como elección estratégica, no como súplica desesperada. Y cuando te ayudan, lo recibes con gratitud pero sin dependencia. No conviertes a esa persona en tu salvador. No transfieres toda la responsabilidad de tu bienestar a ellos. Mantienes tu sentido de agencia. Integras su ayuda con tu propio esfuerzo. Y si esa ayuda desaparece, aunque puedas sentir tristeza o decepción, no te desmoronas, porque tu fortaleza fundamental viene de dentro, no de fuera. La ayuda externa es un complemento bienvenido, no la base de tu estructura. Esta distinción es crucial porque hay muchas personas que confunden independencia tóxica con fortaleza. Se niegan a pedir ayuda incluso cuando la necesitan desesperadamente. Levantan muros tan altos que nadie puede acercarse. Se enorgullecen de su aislamiento y lo llaman fortaleza. Pero eso no es fortaleza, eso es miedo disfrazado, es miedo a ser vulnerable. Miedo a ser decepcionado, miedo a depender de alguien y ser lastimado. Y ese miedo los mantiene solos, no por elección, sino por autoprotección. La verdadera fortaleza es tener la capacidad de estar solo pero elegir conexión. Es poder pedir ayuda sin sentirte disminuido. Es ser vulnerable sabiendo que incluso si eres lastimado, sobrevivirás. Hay una belleza profunda en llegar al punto donde tu fortaleza interna es tan sólida que puedes bajar las guardias. Donde puedes ser completamente vulnerable, completamente abierto, porque sabes que incluso en el peor escenario, donde eres traicionado o abandonado, tendrás la fortaleza para recuperarte. Esa es la paradoja hermosa. La verdadera fortaleza te permite ser suave. Te permite amar profundamente sin miedo paralizante al abandono. Te permite dar sin miedo a ser usado. Porque sabes que estás bien contigo mismo, que puedes manejar lo que venga. Permíteme compartir la transformación final que ocurre cuando dominas el arte de ser fuerte sin ayuda. Dejas de ser un mendigo emocional. Dejas de buscar migajas de validación, de amor, de aprobación de cualquiera que esté dispuesto a dártelas. Dejas de ajustar tu personalidad para encajar. Dejas de sacrificar tu autenticidad por aceptación. Porque cuando tu fortaleza viene de dentro, cuando has hecho el trabajo de conocerte, aceptarte, valorarte a ti mismo, ya no necesitas que otros te digan quién eres o cuánto vales. Sabes quién eres. Y desde ese lugar de certeza interna, puedes ser auténticamente tú sin disculpas. Y aquí está lo maravilloso. Cuando dejas de necesitar aprobación externa, de repente la recibes más. Es casi paradójico. Cuando estás desesperado por gustarle a la gente, alejas a las personas. Tu necesidad se siente asfixiante. Pero cuando estás cómodo contigo mismo, cuando tu valor no depende de lo que otros piensan, hay un magnetismo en eso. Las personas se sienten atraídas a aquellos que están centrados, que son auténticos, que no necesitan constantemente validación. Y las relaciones que formas desde este lugar son completamente diferentes. Son relaciones entre iguales, entre dos personas completas que eligen enriquecer las vidas del otro, no entre dos personas incompletas tratando de llenar vacíos. He llegado a entender que el viaje de aprender a ser fuerte sin ayuda no es un destino, es un proceso continuo. Habrá momentos donde te sientes completamente capaz, donde tu fortaleza interior está sólida como roca, y habrá otros momentos donde te sientes vulnerable, donde cuestionas si realmente has aprendido algo, y ambos son parte del viaje. La fortaleza no es un estado permanente de invulnerabilidad, es la capacidad de regresar a tu centro después de ser sacudido, es la habilidad de caer y levantarte, de ser herido,
y sanar, de fallar y volver a intentar. Entonces, ¿qué hago ahora? Si estoy en ese lugar de soledad, de falta de apoyo, de tener que ser fuerte por mi cuenta, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es simple pero no fácil. Acepta donde estás. Deja de resistir tu realidad actual. Deja de pelear contra lo que es, porque toda esa energía que usas resistiendo es energía que no estás usando para avanzar. La aceptación no es resignación, no es decir esto es lo que hay y no puedo hacer nada al respecto. Es decir, esto es lo que hay. Y desde aquí, ¿qué es posible? Es el reconocimiento radical de tu situación actual como punto de partida, no como prisión permanente. El segundo paso es comprometerte con tu propio desarrollo, no como proyecto futuro, no como algo que harás cuando tengas tiempo, dinero o mejores circunstancias, sino ahora, hoy, con lo que tienes. Porque esperar a que las circunstancias sean perfectas para comenzar a trabajar en ti mismo es garantizar que nunca comenzarás. Las circunstancias nunca serán perfectas. Siempre habrá razones para posponer. Pero la persona que se compromete a crecer sin importar las circunstancias, esa persona transforma su vida. Entonces decide ahora mismo, en este momento, que vas a invertir en ti, en tu fortaleza mental, en tu bienestar emocional, en tu desarrollo de carácter, que vas a tratarte como tu proyecto más importante, porque lo eres. El tercer paso es crear rituales diarios que te anclen. Ya hablé sobre esto antes, pero no puedo enfatizar suficientemente cuán importante es. Necesitas algo cada día que te reconecte con tu centro, con tu propósito, con tu fortaleza interior. Puede ser tan simple como 10 minutos de meditación en la mañana, o escribir en un diario antes de dormir, o una caminata donde reflexionas sobre tu día. Lo específico importa menos que la consistencia, porque estos rituales se convierten en tu ancla cuando todo lo demás es caótico, se convierten en la constante cuando todo es variable, se convierten en tu refugio cuando el mundo externo es tumultuoso. El cuarto paso es desafiarte progresivamente. No esperes transformarte de la noche a la mañana. La fortaleza se construye gradualmente. Entonces comienza con pequeños desafíos, cosas que te sacan un poco de tu zona de confort, pero que no son abrumadoras. Y cuando conquistas esos pequeños desafíos, aumenta la dificultad. Es exactamente como entrenar en el gimnasio. No empiezas levantando el peso más pesado. Empiezas con lo que puedes manejar y gradualmente aumentas. Y cada pequeña victoria, cada desafío superado, añade otro ladrillo a tu fundamento de confianza. El quinto paso, y este es vital, es documentar tu progreso. Es increíblemente fácil olvidar cuánto has avanzado cuando estás en medio de la lucha. Parece que siempre has estado en este lugar difícil y siempre estarás, pero si documentas tu viaje, si escribes sobre tus luchas y victorias, si notas el crecimiento aunque sea pequeño, creas evidencia tangible de tu progreso. Y en los días oscuros, cuando dudas de ti mismo, puedes mirar atrás y ver, he estado en lugares difíciles antes. He superado cosas que pensé que no podría superar, he crecido, he cambiado y puedo hacerlo de nuevo. Déjame decirte algo que he aprendido después de todos estos años. La persona más importante con la que tendrás una relación en tu vida eres tú mismo. Pasarás cada momento de tu vida contigo. No puedes escapar de ti mismo. Entonces la calidad de tu vida está directamente relacionada con la calidad de tu relación contigo mismo. Y aprender a ser fuerte sin ayuda es realmente aprender a ser tu propio mejor amigo, tu propio padre amoroso, tu propio entrenador motivador, tu propio compasivo confidente. Es integrar todos estos roles dentro de ti para que no dependas desesperadamente de que otros los jueguen para ti. Y cuando logras esto, cuando verdaderamente llegas a un lugar donde eres fuerte sin ayuda, no significa que tu vida se vuelve fácil, no significa que dejas de enfrentar desafíos, no significa que no experimentarás dolor. La vida seguirá siendo vida, con todas sus impredecibilidades, sus pérdidas, sus dificultades. Pero tu relación con todo eso cambia fundamentalmente. Ya no eres una víctima indefensa siendo arrastrada por las corrientes de la vida. Eres un navegante hábil que puede navegar cualquier tormenta. No porque tengas el poder de controlar el océano, sino porque has desarrollado las habilidades para manejar tu embarcación sin importar las condiciones. Y este es el regalo final. El tesoro escondido dentro de este desafío de ser fuerte sin ayuda
descubres que eres más de lo que pensabas, que tienes profundidades que no conocías, que eres capaz de cosas que nunca imaginaste. Porque mientras tuviste muletas externas, nunca necesitaste descubrir tu propia fortaleza. Pero ahora, forzado por las circunstancias a depender de ti mismo, excavas profundo y encuentras un pozo de recursos, de resiliencia, de poder que siempre estuvo ahí esperando ser descubierto. Y esa revelación, ese encuentro con tu verdadero yo fuerte y capaz, es uno de los momentos más transformadores que puedes experimentar. Así que si estás ahí ahora mismo, en ese lugar donde no tienes ayuda, donde te sientes solo, donde cada día es una lucha, quiero que escuches esto. No estás siendo castigado, estás siendo forjado, no has sido abandonado, estás siendo preparado, no estás solo porque no vales la pena. Estás solo porque este es el momento donde desarrollas la fortaleza que te llevará a través del resto de tu vida. Y sé que es difícil verlo ahora. Sé que el dolor es real, sé que la soledad duele, pero confía en el proceso, confía en que dentro de ti hay recursos que aún no has descubierto. Confía en que este momento difícil es el horno donde estás siendo templado en algo inquebrantable. Y un día, no muy lejano, mirarás atrás a este tiempo y lo verás de manera diferente. No como el peor momento de tu vida, sino como el momento que te definió, como el punto de inflexión donde dejaste de ser débil y te convertiste en fuerte, donde dejaste de esperar que alguien te salvara y te convertiste en tu propio salvador. Y esa transformación, esa evolución de quién eras a quien te convertiste, será tu mayor fuente de orgullo. No los logros externos, no las validaciones de otros, sino el conocimiento profundo e inquebrantable de que enfrentaste la adversidad sin ayuda y emergiste victorioso. Eso nadie puede quitártelo. Eso es tuyo para siempre. Hay algo que nadie te dice sobre llegar a los 50 años. Todos hablan de crisis, de nostalgia, de mirar atrás con melancolía, pero nadie habla de eso que realmente sucede cuando cruzas esa línea invisible del tiempo. Yo he visto a personas que a los 50 parecen haber renacido, como si toda su vida anterior hubiera sido apenas un ensayo, un preludio para lo que vendría después. Y he visto a otros que parecen haberse rendido, como si el calendario hubiera dictado una sentencia final sobre sus sueños. La diferencia entre unos y otros no está en la suerte, no está en el dinero heredado, no está en las oportunidades que tuvieron o dejaron de tener. La diferencia está en algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con la forma en que han entendido el tiempo, con la manera en que han cultivado su interior cuando nadie los veía. Porque déjame decirte algo que he aprendido observando a quienes florecen después de los 50. La prosperidad verdadera no es lo que acumulas, es lo que te conviertes. Recuerdo a un hombre que conocí hace años. Tenía 52 cuando lo vi por primera vez. Trabajaba en una pequeña librería que él mismo había abierto, después de haber pasado 30 años en una corporación que lo consumió lentamente. Me contó que durante décadas había vivido con el piloto automático encendido, levantándose cada mañana sin sentir realmente que estaba vivo, cumpliendo funciones, alcanzando metas que otros habían diseñado para él. Y entonces llegó ese día, ese momento en que se miró al espejo y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. No porque hubiera envejecido, sino porque había perdido algo esencial en el camino. Había perdido la conexión consigo mismo. Ese día decidió que los años que le quedaban no los viviría en automático. ¿Y sabes qué es lo extraordinario? No es que haya abierto una librería, es que finalmente se permitió ser quien realmente era. La prosperidad que vino después no fue económica solamente, fue una prosperidad del alma, una riqueza que se veía en sus ojos cada vez que recomendaba un libro, cada vez que conversaba con alguien que entraba buscando algo más que páginas impresas. La sociedad te programa para creer que la vida tiene una cronología específica. Estudia en tus 20, construye tu carrera en tus 30, consolida en tus 40 y después de los 50, después de los 50 se supone que solo queda mantener lo que ya lograste o resignarte a lo que no conseguiste. Pero eso es una mentira monumental. Es una narrativa que sirve a un sistema que necesita personas predecibles, no personas vivas, porque la verdad es que los 50 años no son el final de nada, son el comienzo de la época más poderosa de tu vida, si sabes cómo habitarla. Es la edad en la que finalmente tienes la experiencia suficiente para no cometer los mismos errores, la madurez para no dejarte llevar por las opiniones ajenas, y si has cultivado tu interior, la sabiduría para saber qué batallas vale la pena pelear. Pero aquí está el secreto que cambia todo.
Y escúchame bien porque esto es fundamental. Las personas que prosperan después de los 50 no son las que tienen más recursos, son las que durante los años anteriores aprendieron el arte de la reinvención interna. Son las que nunca dejaron de ser estudiantes de la vida. Son las que cultivaron la humildad de reconocer que siempre hay más por aprender, más por descubrir, más por convertirse. Porque mira, puedes tener todo el dinero del mundo, todas las conexiones, todas las oportunidades, pero si tu mente está cerrada, si tu corazón está endurecido, si tu espíritu está dormido, ninguna prosperidad externa será suficiente. La verdadera riqueza después de los 50 viene de haber construido un mundo interior tan rico, tan vasto, tan profundo, que el mundo exterior simplemente refleja esa abundancia. Déjame hablarte de algo que observo una y otra vez. Hay personas que llegan a los 50 cargando todo el peso de lo que no fueron, de lo que no lograron, de las oportunidades que dejaron pasar. Viven en un estado constante de lamento, de mirar atrás con amargura, y ese peso es como una cadena invisible que no les permite moverse hacia adelante. Pero luego están aquellos que también han vivido fracasos, que también han enfrentado decepciones, que también han perdido batallas, pero que han aprendido algo crucial. El pasado es un maestro, no una prisión. Ellos tomaron cada experiencia, cada caída, cada desilusión, y la transformaron en sabiduría. No negaron su dolor, no fingieron que todo estuvo bien, sino que procesaron esas experiencias, extrajeron las lecciones y siguieron adelante más sabios, más fuertes, más completos. Piensa en un árbol. Un árbol de 50 años ha sobrevivido a muchas tormentas. Ha perdido ramas, ha soportado sequías, ha resistido vientos que intentaron derribarlo, y sin embargo sigue ahí, más fuerte que nunca. Sus raíces se han profundizado con cada adversidad. Su tronco se ha engrosado con cada desafío y da frutos más dulces porque ha aprendido a absorber nutrientes incluso de la tierra más árida. Así son las personas que prosperan después de los 50. No son las que tuvieron una vida fácil, son las que aprendieron a echar raíces profundas durante las tormentas, las que se hicieron más fuertes, precisamente porque enfrentaron dificultades. Y aquí hay algo que necesitas entender sobre la prosperidad después de los 50. No se trata de competir con los jóvenes en su propio juego. No se trata de pretender que tienes 20 años otra vez. Se trata de reconocer que tienes algo que ninguna cantidad de energía juvenil puede reemplazar: perspectiva. Has vivido lo suficiente para saber qué cosas realmente importan y cuáles son solo ruido. Has experimentado suficiente para distinguir entre lo urgente y lo importante. Has madurado lo necesario para no dejarte seducir por cada distracción brillante que se cruza en tu camino. Esa claridad, esa capacidad de discernimiento, ese es tu superpoder. Conocí a una mujer que a los 55 años decidió aprender a pintar. Nunca en su vida había tomado un pincel. La gente a su alrededor le decía que era tarde para empezar, que los artistas verdaderos comienzan desde niños. Pero ella tenía algo que ningún niño podría tener. Tenía 55 años de experiencia humana para plasmar en cada pincelada. Tenía el dolor de haber perdido a seres queridos, la alegría de haber criado hijos, la sabiduría de haber superado crisis, la profundidad de haber amado y haber sido defraudada, y haber aprendido a amar de nuevo. Sus pinturas no eran técnicamente perfectas, pero eran profundamente humanas. ¿Y sabes qué pasó? En 3 años estaba vendiendo sus obras, no porque fueran las más elaboradas, sino porque tenían alma. Porque cuando pintas con 55 años de vida dentro de ti, cada color cuenta una historia que solo la experiencia puede narrar. Pero seamos honestos sobre algo. Llegar a los 50 en esta sociedad puede ser aterrador. Vivimos en una cultura obsesionada con la juventud, donde cada arruga es vista como una derrota, donde cada cana es algo que hay que ocultar. Te bombardean con mensajes que te dicen que tu mejor época ya pasó, que ahora solo queda el declive. Y si no tienes cuidado, si no tienes claridad sobre quién eres realmente, esos mensajes se filtran en tu mente, se convierten en creencias y esas creencias se convierten en tu realidad. Porque aquí está la verdad más dura. No es la edad lo que detiene a las personas, es la creencia de que la edad los ha detenido. No es el tiempo lo que limita sus posibilidades, es la historia que se cuentan a sí mismos sobre lo que el tiempo significa. Las personas que prosperan después de los 50 han aprendido a reescribir esa narrativa. Han decidido que no van a permitir que una fecha en el calendario defina su potencial. Han comprendido que la edad no es una sentencia, es simplemente información. Tu cuerpo tiene 50 años, sí, pero tu capacidad de aprender, de crecer, de contribuir, de crear, esa no tiene edad. Tu experiencia no es un pasivo, es tu activo más valioso.
Cada año que has vivido es una herramienta más en tu caja de recursos. Cada error que cometiste es una lección que ahora sabes de memoria. Cada desafío que superaste es evidencia de tu resiliencia. Y déjame hablarte de algo que es absolutamente crucial. La prosperidad después de los 50 requiere que hagas las paces con tu pasado. No puedes avanzar si estás constantemente mirando atrás con resentimiento. No puedes construir un futuro poderoso si tu energía está atrapada en revivir una y otra vez lo que salió mal. Hacer las paces con tu pasado no significa que todo estuvo bien. Significa que dejas de pelear con lo que ya no puedes cambiar. Significa que extraes la sabiduría de tus experiencias sin quedarte atrapado en el dolor de ellas. Significa que te perdonas a ti mismo por no haber sabido entonces lo que sabes ahora. Y ese acto de perdón personal es liberador de una manera que no puedo describir con palabras. He visto personas que llevan décadas cargando culpas por decisiones que tomaron a los 20 años, décadas castigándose por no haber sido más sabios, más valientes, más astutos. Pero ¿cómo ibas a ser más sabio a los 20 si no habías vivido lo suficiente para ser sabio? ¿Cómo ibas a tomar mejores decisiones si no tenías la información que solo la experiencia te doña? La persona que eras a los 20, a los 30, a los 40, hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Y si cometió errores, bienvenido al club de la humanidad. Todos los cometemos. La diferencia está en qué haces con esos errores. ¿Los usas como munición para castigarte eternamente? ¿O los usas como escalones para elevarte a una versión más sabia de ti mismo? Ahora, hablemos de algo práctico. La prosperidad después de los 50 requiere que desarrolles una relación completamente nueva con el tiempo. Cuando eres joven, el tiempo parece infinito. Puedes desperdiciar años en cosas que no importan porque sientes que siempre habrá más tiempo. Pero a los 50, algo cambia. Empiezas a sentir la finitud del tiempo de una manera más visceral. Y eso puede ser aterrador o puede ser el catalizador más poderoso para vivir con intención. Porque cuando sabes que tu tiempo es limitado, cada momento se vuelve precioso. Ya no tienes el lujo de posponer tus sueños para algún día. Ya no puedes darte el lujo de vivir la vida que otros esperan que vivas. El tiempo se convierte en tu recurso más valioso y las personas que prosperan después de los 50 lo tratan como tal. Esto significa que se vuelven implacables con cómo invierten su tiempo. No en el sentido de ser fríos o calculadores, sino en el sentido de ser muy conscientes. Dejan de asistir a reuniones que no los nutren. Dejan de mantener relaciones que los drenan. Dejan de perseguir cosas que no resuenan con quienes son realmente. Y empiezan a dedicar su tiempo, su energía, su atención a lo que realmente importa, a las personas que aman, a los proyectos que los apasionan, a las causas que les dan sentido, a las experiencias que los hacen sentir vivos, porque han aprendido algo que los jóvenes aún no saben. La vida no se mide en años vividos, se mide en momentos en los que realmente estuviste presente. Y aquí hay algo hermoso que sucede cuando vives así. Cuando dejas de desperdiciar tu energía en lo que no importa y empiezas a enfocarla en lo que sí importa, tu impacto se multiplica. Es como cuando concentras la luz del sol a través de una lupa, dispersa, calienta un poco, concentrada, puede encender un fuego. Tu energía después de los 50, cuando está enfocada, cuando está dirigida con intención, cuando está alineada con tu propósito verdadero, tiene un poder que nunca tuviste antes, porque ahora sabes cómo usarla, sabes dónde dirigirla, sabes qué batallas vale la pena pelear. Déjame contarte sobre un concepto que cambió mi perspectiva completamente. En Japón existe el término Ikigai, que se traduce aproximadamente como razón de ser. Es esa intersección entre lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Y aquí está lo fascinante. Muchas personas pasan las primeras décadas de su vida enfocándose solo en uno o dos de esos elementos. Persiguen el dinero sin pasión, o persiguen la pasión sin habilidad, o desarrollan habilidades que el mundo no necesita. Pero cuando llegas a los 50 con conciencia, tienes la oportunidad de finalmente alinear todos esos elementos. Tienes la experiencia para saber qué se te da bien. Has vivido lo suficiente para saber qué te apasiona realmente. Has madurado lo necesario para entender qué necesita el mundo. Y si has cultivado sabiduría financiera, sabes cómo hacer que eso sea sostenible. Las personas que prosperan después de los 50 son las que encuentran su Ikigai. Y cuando lo encuentran,
El trabajo deja de ser trabajo, se convierte en expresión, se convierte en contribución, se convierte en legado. Ya no están trabajando solo por un cheque, aunque el cheque puede ser más grande que nunca. Están trabajando porque encontraron esa cosa que hace que el tiempo vuele, esa cosa por la que se levantarían cada mañana, aunque no les pagaran, esa cosa que cuando la hacen sienten que están siendo completamente ellos mismos. Pero para llegar ahí, para encontrar eso, necesitas algo que mucha gente después de los 50 ha perdido. Necesitas curiosidad. Necesitas mantener viva esa chispa de asombro que teníamos cuando éramos niños. Porque mira, uno de los peligros más grandes de envejecer no es el cuerpo que se cansa, es la mente que se cierra. Es esa actitud de ya lo sé todo, ya lo he visto todo, ya no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando adoptas esa mentalidad, cuando dejas de ser curioso, cuando dejas de hacer preguntas, cuando dejas de explorar, ahí sí envejeces de verdad. Pero si mantienes la curiosidad viva, si sigues siendo un estudiante de la vida, si mantienes la humildad de reconocer que siempre hay más por aprender, entonces la edad es solo un número en tu identificación, no una realidad en tu espíritu. Conocí a un hombre de 62 años que decidió aprender programación. La gente pensó que había perdido la razón. ¿Para qué aprender programación a esa edad? Pero él tenía una claridad hermosa sobre su motivación. No estaba tratando de competir con programadores de 22 años. Estaba tratando de entender el mundo en el que vivimos. Quería poder comunicarse con sus nietos sobre las cosas que los apasionaban. Quería mantener su mente activa y desafiada. Y en el proceso, descubrió que podía crear aplicaciones que resolvían problemas que él, con su perspectiva de vida, podía ver pero que los programadores jóvenes no veían. Terminó creando una aplicación para adultos mayores que se volvió exitosa precisamente porque combinaba conocimiento técnico con profunda comprensión de las necesidades de su generación. La prosperidad después de los 50 también requiere que redefinas qué significa el éxito. Cuando eres joven, el éxito se mide típicamente en términos externos. ¿Cuánto ganas? ¿Qué título tienes? ¿Qué auto manejas? ¿Dónde vives? Y esas cosas tienen su lugar. No voy a fingir que no importan. Pero cuando llegas a los 50, si has madurado realmente, empiezas a darte cuenta de que el éxito verdadero es mucho más profundo que eso. El éxito es despertar cada mañana sintiéndote en paz contigo mismo. Es tener relaciones genuinas con personas que realmente te conocen. Es hacer trabajo que tiene significado para ti. Es sentir que estás contribuyendo algo valioso al mundo. Es poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Y déjame decirte algo sobre el dinero, porque sería ingenuo no hablar de eso. Sí, necesitas dinero para vivir. Sí, es más fácil prosperar cuando tienes seguridad financiera. Pero aquí está lo que he observado. Las personas que prosperan después de los 50 rara vez lo hacen persiguiendo el dinero directamente. Lo hacen persiguiendo la excelencia en lo que hacen. Lo hacen creando valor real para otros. Lo hacen resolviendo problemas genuinos. Lo hacen aportando su experiencia y sabiduría al mundo. Y el dinero viene como consecuencia natural de crear valor real. Porque mira, el mercado recompensa el valor. Si puedes resolver un problema real, si puedes satisfacer una necesidad genuina, si puedes hacer algo que mejore la vida de otros, el dinero fluirá hacia ti. Pero esto requiere que dejes de verte como alguien cuyo valor ha disminuido con la edad y empieces a verte como alguien cuyo valor ha aumentado precisamente por la edad. Tienes décadas de experiencia que los jóvenes no tienen. Has cometido errores que ellos aún no han cometido, lo que significa que puedes ayudarles a evitar esos errores. Has navegado crisis que ellos aún no han enfrentado, lo que significa que puedes guiarlos cuando lleguen a esas crisis. Has desarrollado habilidades que solo se pueden desarrollar con tiempo. Has cultivado sabiduría que solo viene de haber vivido realmente. Eso es valor, eso es poder, eso es tu ventaja competitiva. Y aquí hay algo crítico. Las personas que prosperan después de los 50 no se quedan atrapadas en nostalgia. No están constantemente hablando de cómo las cosas serán mejorando. No están reviviendo sus glorias pasadas una y otra vez. Honran su pasado, sí. Están orgullosos de lo que lograron, por supuesto. Pero su energía, su enfoque, su entusiasmo están dirigidos hacia el futuro. Están emocionados por lo que viene. Están creando, construyendo, contribuyendo. Están vivos en el presente, no atrapados en el ayer. Piensa en esto. El resentimiento es como tomar veneno
y esperar que la otra persona muera. Y vivir en el pasado es como conducir mirando solo el espejo retrovisor. Eventualmente vas a estrellar. Las personas que prosperan después de los 50 han aprendido a soltar. Han aprendido que aferrarse a lo que fue les impide abrazar lo que puede ser. Han desarrollado la capacidad de cerrar capítulos sin quemar el libro completo. Pueden honrar lo que fue sin estar esclavizados por ello. Y déjame hablarte de algo que es fundamental, la importancia de cuidar tu salud. No puedes prosperar si tu cuerpo está colapsando. No puedes crear, contribuir, disfrutar si estás enfermo. Y aquí es donde muchas personas sabotean su propia prosperidad. Pasaron décadas descuidando su cuerpo pensando que era invencible. Y cuando llegan a los 50, empiezan a pagar el precio. Pero nunca es tarde para empezar a cuidar. Nunca es tarde para cambiar tus hábitos. Tu cuerpo tiene una capacidad asombrosa de sanarse cuando le das lo que necesita. Las personas que prosperan después de los 50 tratan su cuerpo como el vehículo sagrado que es. Comen con conciencia, se mueven regularmente, duermen lo suficiente, gestionan su estrés. No porque sean fanáticos de la salud, sino porque han entendido algo simple. Tu cuerpo es tu hogar. Es el único lugar donde vas a vivir toda tu vida. Tiene sentido cuidarlo. Y cuando cuidas tu cuerpo, cuando le das el descanso que necesita, la nutrición que requiere, el movimiento que anhela, algo mágico sucede. Tu mente se vuelve más clara. Tu energía aumenta. Tu estado de ánimo mejora. Tu capacidad de crear y contribuir se expande. Pero también necesitas cuidar tu mente. La depresión, la ansiedad, el estrés crónico. Estas no son debilidades, son condiciones reales que necesitan atención real. Y muchas personas después de los 50 están lidiando con esto en silencio, pensando que deberían poder manejarlo solo, que pedir ayuda es señal de debilidad. Pero aquí está la verdad. Pedir ayuda cuando la necesitas es una de las cosas más valientes y sabias que puedes hacer. Ir a terapia no significa que estás roto, significa que estás comprometido con tu crecimiento. Trabajar en tu salud mental no es un lujo, es una necesidad. Las personas que prosperan después de los 50 han hecho las paces con la idea de que necesitan apoyo, han dejado atrás esa narrativa tóxica de que tienen que hacerlo todos solos, han construido redes de apoyo, tienen amigos con los que pueden ser vulnerables, tienen mentores a quienes pueden pedir consejo, tienen terapeutas o coaches o guías espirituales que los ayudan a navegar los desafíos internos, porque han entendido algo crucial. La fortaleza no está en no necesitar ayuda, la fortaleza está en saber cuándo pedirla. Y hablemos de las relaciones, porque esto es enorme. Una de las diferencias más grandes entre quienes prosperan y quienes languidecen después de los 50 está en la calidad de sus relaciones. La soledad mata. Literalmente, los estudios lo muestran una y otra vez. Estar socialmente aislado es tan dañino para tu salud como fumar 15 cigarrillos al día. Pero no se trata solo de tener personas a tu alrededor. Se trata de tener conexiones reales, profundas, genuinas. Se trata de tener personas que realmente te conocen, que te ven, que se preocupan por ti más allá de lo superficial. Las personas que prosperan después de los 50 invierten en sus relaciones, no dejan que las amistades se marchiten por falta de atención, no dan por sentado a su pareja, no se distancian de sus hijos o nietos, hacen el esfuerzo de mantenerse conectados porque entienden que al final del día, cuando todo está dicho y hecho, lo que más importa son las personas que amamos y que nos aman, el trabajo que hiciste, el dinero que ganaste, los logros que alcanzaste, todo eso palidece en comparación con la riqueza de tener relaciones significativas. Pero aquí hay algo importante. También necesitas tener el valor de soltar relaciones que son tóxicas. A los 50 no tienes tiempo ni energía para desperdiciar en personas que te drenan, que te critican constantemente, que no te apoyan, que te hacen sentir pequeño. Y sé que esto puede ser difícil, especialmente si son relaciones de muchos años o si son familiares, pero tu paz mental, tu bienestar emocional, tu capacidad de prosperar, todo eso depende de rodearte de personas que te eleven, no que te hundan. Las personas que prosperan después de los 50 han aprendido a establecer límites saludables, han aprendido a decir no sin culpa, han aprendido que no es su responsabilidad complacer a todos, han entendido que cuidarse a sí mismos no es egoísmo, es autopreservación. Y cuando empiezas a vivir así, cuando empiezas a proteger tu energía, cuando empiezas a ser selectivo sobre a quién le das tu tiempo, tu espacio emocional se vuelve más limpio, más claro,
más propicio para el crecimiento. Ahora, déjame hablarte de algo que muchos evitan: la espiritualidad. No necesariamente religión, aunque para muchos la religión es parte importante de esto, sino espiritualidad en el sentido de tener una conexión con algo más grande que tú mismo. Las personas que prosperan después de los 50 casi siempre tienen alguna forma de práctica espiritual. Puede ser meditación, puede ser oración, puede ser pasar tiempo en la naturaleza, puede ser arte, puede ser servicio a otros, pero tienen algo que los conecta con una dimensión más profunda de la existencia. Porque aquí está la cosa: cuando llegas a los 50, empiezas a confrontar tu mortalidad de una manera más directa. Amigos empiezan a enfermarse, algunos mueren, tus padres probablemente ya no están o están envejeciendo rápidamente. Empiezas a darte cuenta visceralmente de que tu tiempo aquí es limitado, y eso puede llenarte de miedo y desesperación, o puede llenarte de gratitud y propósito. La diferencia está en si tienes algún marco espiritual que te ayude a darle sentido a tu existencia, a tu sufrimiento, a tu alegría, a tu lugar en el universo. Las personas que prosperan después de los 50 han encontrado maneras de hacer las paces con su mortalidad. No la niegan, no la evitan, pero tampoco se obsesionan con ella. La aceptan como parte natural de la vida, y esa aceptación los libera para vivir más plenamente en el presente. Porque cuando no estás constantemente huyendo del miedo a la muerte, cuando has hecho las paces con tu finitud, paradójicamente te sientes más vivo que nunca. Y aquí hay algo hermoso que sucede cuando cultivas una práctica espiritual. Empiezas a ver tu vida como parte de algo más grande. Ya no se trata solo de ti, de tu éxito individual, de tu prosperidad personal. Empiezas a pensar en términos de legado, en qué vas a dejar atrás, en cómo vas a ser recordado, en qué diferencia vas a hacer en el mundo. Y ese cambio de perspectiva, de enfocarte solo en ti, a enfocarte en tu contribución al todo, ese cambio es transformador. Las personas que prosperan después de los 50 encuentran maneras de servir. Pueden ser voluntarios, pueden ser mentores, pueden crear fundaciones, pueden simplemente ser abuelos presentes y amorosos, pero encuentran maneras de dar, de contribuir, de hacer del mundo un lugar un poquito mejor de lo que era. Y hay algo profundamente satisfactorio en eso, algo que ninguna cantidad de éxito personal puede replicar, porque servir a otros te saca de tu propia cabeza, de tus propias preocupaciones, y te conecta con el gozo simple de hacer una diferencia. Déjame contarte algo que observo una y otra vez. Las personas más felices después de los 50 no son necesariamente las más ricas o las más exitosas en términos convencionales. Son las que han encontrado un equilibrio entre cuidarse a sí mismas y cuidar a otros, entre perseguir sus propios sueños y ayudar a otros a perseguir los suyos, entre recibir y dar, entre ser apoyados y apoyar. Ese equilibrio, esa reciprocidad, eso es lo que crea una vida rica en el sentido más verdadero de la palabra. Y hablemos de algo práctico: el aprendizaje continuo. Las personas que prosperan después de los 50 nunca dejan de aprender. Leen constantemente, toman cursos, asisten a conferencias, escuchan podcasts, buscan conversaciones con personas que saben cosas que ellos no saben, porque han entendido que el día que dejas de aprender es el día que empiezas a morir intelectualmente. Tu cerebro es como un músculo, úsalo o piérdelo. Y la buena noticia es que tu cerebro a los 50 es perfectamente capaz de aprender cosas nuevas. La neuroplasticidad no desaparece con la edad. De hecho, hay algo único en aprender después de los 50. Tienes contexto que no tenías antes. Puedes conectar puntos que antes no podías conectar. Puedes ver patrones que antes no veías. Aprendes diferente, quizá más lento en términos de velocidad pura, pero más profundo en términos de comprensión e integración. Cada cosa nueva que aprendes no existe en un vacío, se integra con décadas de experiencia y conocimiento previo. Las personas que prosperan después de los 50 también han aprendido el arte de la adaptabilidad. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Tecnología que no existía hace 5 años ahora define industrias enteras, y puedes resistirte a ese cambio. Puedes quejarte de que las cosas eran mejor antes. Puedes quedarte estancado en métodos obsoletos, o puedes adaptarte. Puedes aprender las nuevas herramientas. Puedes entender las nuevas plataformas. Puedes mantenerte relevante sin perder tu esencia. Y aquí está la clave.
Adaptabilidad no significa abandonar quién eres, significa encontrar nuevas formas de expresar quién eres en un contexto cambiante. Significa usar nuevas herramientas para lograr tus objetivos atemporales. Significa entender que el núcleo de lo que ofreces, tu sabiduría, tu experiencia, tu perspectiva única, eso no cambia. Pero la forma en que lo entregas al mundo, eso puede y debe evolucionar. Déjame hablarte de algo que es absolutamente crucial, la importancia de mantener un propósito. Viktor Frankl, que sobrevivió los campos de concentración nazi, escribió que el hombre puede soportar casi cualquier, como si tiene un porqué suficientemente fuerte. Las personas que prosperan después de los 50 tienen un porqué claro, saben para qué se levantan cada mañana, tienen una razón que va más allá de simplemente existir. Y ese propósito les da energía, les da dirección, les da una razón para seguir creciendo, contribuyendo, viviendo plenamente. Tu propósito después de los 50 puede ser diferente de tu propósito a los 30, y eso está bien. De hecho, es esperado. Quizá antes tu propósito era construir una carrera y mantener a tu familia. Ahora quizá tu propósito es compartir lo que has aprendido, o crear arte que exprese tu visión del mundo, o ser un pilar para tu comunidad. El propósito evoluciona, pero necesitas tener uno, porque una vida sin propósito es como un barco sin rumbo, a la deriva, movido solo por las corrientes externas. Las personas que prosperan después de los 50 son intencionales sobre su propósito, no lo dejan al azar, se sientan consigo mismos y se preguntan qué es lo que realmente importa para mí en esta etapa de mi vida, qué huella quiero dejar, cómo quiero usar los años que me quedan, y luego alinean sus acciones con esas respuestas. No perfectamente, porque nadie es perfecto, pero consistentemente, día tras día, hacen elecciones que están alineadas con su propósito más profundo. Y déjame hablarte de algo que es difícil pero necesario, la importancia de perdonar. No solo a otros, sino a ti mismo. Porque si llegas a los 50 cargando resentimiento, si no has perdonado a las personas que te lastimaron, si sigues rumiando sobre injusticias del pasado, ese peso emocional va a sabotear cualquier intento de prosperar. El perdón no es para la otra persona, es para ti. Es liberarte de la cárcel emocional en la que te has encerrado, y perdonarte a ti mismo puede ser incluso más difícil que perdonar a otros. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. Todos hemos lastimado a personas que no queríamos lastimar. Todos hemos tomado decisiones que en retrospectiva fueron errores, pero castigarte eternamente por esos errores no los deshace, no ayuda a nadie. Lo único que logra es robarte la paz y la energía que necesitas para crear un mejor futuro. El perdón a ti mismo es reconocer que eras humano, que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento y que ahora tienes la oportunidad de hacerlo mejor. Las personas que prosperan después de los 50 han hecho este trabajo interno. Han procesado su dolor, han perdonado lo que necesitaban perdonar, han hecho las paces con su historia, y esa liberación emocional crea espacio para que cosas nuevas y hermosas entren en su vida. Porque cuando no estás cargando todo ese peso del pasado, cuando has soltado esas cadenas invisibles, de repente te vuelves más ligero, más libre, más capaz de moverte hacia donde quieres ir. Ahora hablemos de algo que puede sonar contradictorio, pero es fundamental: la importancia de aceptar dónde estás mientras trabajas hacia donde quieres estar. Hay una tensión creativa entre aceptación y ambición. Por un lado, necesitas aceptar tu situación actual sin juzgarte duramente. Por otro lado, necesitas mantener viva la visión de lo que es posible. Las personas que prosperan después de los 50 navegan esta tensión con gracia. No se resignan a su situación actual, pero tampoco la rechazan con tanto disgusto que se vuelven miserables. Es como el arte del jardinero. Acepta que la semilla es una semilla, no se frustra porque no es ya una planta, pero al mismo tiempo cuida esa semilla, la riega, la expone al sol, confía en el proceso de crecimiento. Así es como necesitas ser contigo mismo. Acepta dónde estás hoy. Si no tienes el dinero que quieres tener, está bien. Si no has logrado lo que pensabas que lograrías a esta edad, está bien. Si tu vida se ve diferente de como la imaginaste, está bien. Acepta eso sin juicio. Y luego, desde ese lugar de aceptación, no de rechazo, empieza a plantar las semillas de lo que quieres crear.
Las personas que prosperan después de los 50 entienden que la transformación real toma tiempo. No están buscando soluciones rápidas, no están cayendo en esquemas de hacerse rico rápidamente, no están persiguiendo modas pasajeras, están jugando el juego largo, están invirtiendo consistentemente en su crecimiento, sabiendo que los resultados vendrán con el tiempo. Porque entienden algo que los jóvenes a menudo no entienden: el verdadero éxito es resultado de esfuerzo consistente a lo largo del tiempo, no de golpes de suerte ocasionales. Y aquí hay algo hermoso: a los 50 tienes una ventaja que no tenías a los 20, tienes paciencia. Has vivido lo suficiente para saber que las cosas buenas toman tiempo. No estás tan desesperado por resultados inmediatos. Puedes plantar un árbol sabiendo que quizá no darán frutos completos hasta dentro de 5 o 10 años. Y está bien, porque sabes que esos 5 o 10 años van a pasar de todas formas. La pregunta no es si el tiempo va a pasar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Déjame hablarte de algo que es fundamental: la importancia de celebrar tus victorias. Muchas personas después de los 50 se enfocan tanto en lo que no han logrado que olvidan reconocer lo que sí han logrado. Mira, has sobrevivido a 50 años en este planeta. Eso por sí solo es un logro. Has navegado crisis personales, desafíos profesionales, pérdidas, decepciones. Has amado, has creado, has contribuido, has aprendido, has crecido, has evolucionado. Eso merece ser reconocido, eso merece ser celebrado. Las personas que prosperan después de los 50 practican la gratitud regularmente. No esperan a que todo sea perfecto para apreciar lo bueno en su vida. Encuentran razones para estar agradecidos incluso en medio de los desafíos. Y esa práctica de gratitud transforma su experiencia de la vida, porque cuando estás constantemente enfocado en lo que falta, en lo que está mal, en lo que no tienes, tu vida se siente vacía sin importar cuánto tengas. Pero cuando practicas ver lo bueno, cuando reconoces las bendiciones que ya tienes, tu vida se siente rica, incluso cuando los recursos externos son limitados. Y aquí está algo que necesitas entender sobre la prosperidad después de los 50. No se trata de tener más, se trata de necesitar menos. No en el sentido de resignación, sino en el sentido de liberación. Cuando eres joven, sientes que necesitas 1000 cosas para ser feliz. Necesitas el auto correcto, la casa correcta, la ropa correcta, el estatus correcto. Pero cuando maduras, cuando realmente maduras, empiezas a darte cuenta de que la mayoría de esas cosas eran deseos implantados por el marketing, no necesidades reales de tu alma. Las personas que prosperan después de los 50 han simplificado sus vidas de muchas maneras. No necesitan impresionar a nadie. No necesitan competir en juegos que no les importan. No necesitan acumular cosas para sentirse valiosos. Han descubierto la libertad que viene de necesitar menos. Y paradójicamente, cuando necesitas menos, cuando tu felicidad no depende de circunstancias externas, tiendes a atraer más abundancia, porque operas desde un lugar de suficiencia, no de carencia. Déjame hablarte de algo que observo en personas que prosperan después de los 50. Tienen lo que yo llamo flexibilidad resiliente. Son fuertes en sus valores, pero flexibles en sus métodos. Saben qué es negociable y qué no lo es. No comprometen su integridad, pero están dispuestos a ajustar sus estrategias. No son rígidos ni obstinados, pero tampoco son como hojas llevadas por el viento. Tienen esa combinación hermosa de fortaleza interna y adaptabilidad externa. Y esto es importante porque el mundo va a seguir cambiando. Van a surgir nuevos desafíos que no puedes predecir. Van a aparecer oportunidades que no esperabas. Y si eres demasiado rígido, si estás demasiado aferrado a que las cosas sean de cierta manera, vas a sufrir innecesariamente. Pero si puedes mantener tu esencia mientras adaptas tu forma, si puedes ser como el bambú que se dobla con el viento, pero no se rompe, entonces puedes navegar cualquier cambio que venga. Las personas que prosperan después de los 50 también han aprendido la diferencia entre estar ocupado y estar productivo. Nuestra cultura glorifica estar ocupado como si la cantidad de actividad fuera indicador de importancia. Pero estar ocupado no significa estar logrando cosas significativas. Puedes estar increíblemente ocupado y estar simplemente girando en círculos, haciendo cosas que no te acercan a lo que realmente importa. Las personas que prosperan son despiadadamente selectivas con su tiempo. Dicen no a mucho para poder decir sí completo a lo poco que realmente importa.
Y déjame decirte algo sobre el miedo, porque el miedo es uno de los mayores obstáculos para prosperar después de los 50. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo que la gente va a pensar, miedo a empezar algo nuevo y no ser bueno en ello inmediatamente, miedo a invertir tiempo y energía y que no funcione. Ese miedo es real, es válido, es humano, pero no puede ser tu guía. No puede ser lo que determina tus decisiones. Las personas que prosperan después de los 50 han desarrollado una relación diferente con el miedo. No es que no sientan miedo, lo sienten, pero no dejan que el miedo los paralice. Reconocen el miedo, lo agradecen incluso porque a veces el miedo es información útil, pero luego actúan de todas formas, porque han aprendido algo crucial. El arrepentimiento de no haberlo intentado es mucho más doloroso que el dolor temporal del fracaso. Prefieren vivir con ojalá lo hubiera hecho diferente que con ojalá lo hubiera intentado. Y aquí hay algo liberador sobre llegar a los 50. Ya has fallado antes y sobreviviste. Ya has sido rechazado antes y te recuperaste. Ya has cometido errores y aprendiste de ellos. Así que ese miedo al fracaso, aunque todavía está ahí, ya no tiene el mismo poder sobre ti. Porque sabes, no teóricamente, sino visceralmente, que puedes sobrevivir al fracaso, que puedes levantarte otra vez, que los errores no te definen. Déjame hablarte de la importancia de la comunidad. Nadie prospera en aislamiento. Todos necesitamos personas que crean en nosotros cuando no creemos en nosotros mismos. Todos necesitamos personas que nos desafíen cuando nos estamos conformando. Todos necesitamos personas que celebren nuestros éxitos y nos consuelen en nuestros fracasos. Las personas que prosperan después de los 50 han construido conscientemente comunidades de apoyo. No esperaron a que estas comunidades aparecieran mágicamente. Las crearon intencionalmente. Esto puede significar unirse a grupos de personas con intereses similares, puede significar formar un grupo mastermind con otros emprendedores o creativos, puede significar simplemente cultivar amistades profundas donde hay vulnerabilidad y autenticidad, pero el punto es que estás rodeado de personas que te elevan, que te inspiran, que te apoyan, porque cuando estás en una comunidad así, cuando estás rodeado de personas que también están creciendo y prosperando, eso te eleva a ti también. Y déjame hablarte de algo que es muy real, la importancia de cuidar tu salud mental y emocional con la misma seriedad con la que cuidas tu salud física. El estrés crónico mata, la ansiedad no gestionada erosiona tu calidad de vida, la depresión no tratada puede sabotear todo lo que estás tratando de construir. Y no hay vergüenza en buscar ayuda profesional. De hecho, buscar ayuda profesional cuando la necesitas es una de las cosas más inteligentes y maduras que puedes hacer. Las personas que prosperan después de los 50 tratan su bienestar emocional como una prioridad, no como un lujo. Tienen prácticas diarias que los ayudan a gestionar su estrés. Puede ser meditación, puede ser journaling, puede ser ejercicio, puede ser terapia regular, pero tienen sistemas en lugar para cuidar su mundo interior, porque han entendido que no puedes crear un mundo exterior próspero si tu mundo interior está en caos. Y aquí hay algo que necesitas saber. Está bien no estar bien todo el tiempo. Está bien tener días difíciles. Está bien sentirte abrumado a veces. Está bien llorar. Está bien sentir miedo. Está bien dudar. La diferencia entre quienes prosperan y quienes no es que unos nunca tengan esos momentos y otros sí. La diferencia está en qué hacen con esos momentos. Las personas que prosperan permiten sentir las emociones difíciles sin juzgarse por tenerlas. Las procesan, las honran y luego, cuando están listas, se levantan y continúan. Déjame contarte algo que he observado una y otra vez. Las personas que más prosperan después de los 50 son las que han encontrado maneras de integrar trabajo y juego. No ven el trabajo como algo que tienen que soportar para poder disfrutar el fin de semana. Han encontrado o creado trabajo que disfrutan, que tiene elementos de juego, de creatividad, de expresión personal. Y también han mantenido vivo su sentido de juego fuera del trabajo. Tienen hobbies, tienen pasiones, tienen cosas que hacen simplemente porque las disfrutan, sin ningún objetivo productivo. Porque aquí está la cosa, la vida no es una carrera hacia la tumba. No es una lista de tareas que completar antes de morir. Es una experiencia para ser vivida, para ser saboreada, para ser disfrutada. Y si pasas todos tus días en modo supervivencia, en modo productividad, sin nunca detenerte a jugar, a crear por crear, a disfrutar sin propósito, entonces
estás perdiendo una parte esencial de lo que significa estar vivo. Las personas que prosperan después de los 50 ríen más, juegan más, se toman menos en serio a sí mismas, mientras se toman más en serio lo que realmente importa. Han aprendido que la ligereza y la profundidad no son opuestos, que puedes ser profundamente serio sobre tu propósito y tu crecimiento mientras mantienes un espíritu juguetón. De hecho, ese espíritu juguetón, esa capacidad de no tomarte demasiado en serio, te hace más resiliente, más creativo, más agradable de estar cerca. Y déjame hablarte de algo crítico, la importancia de mantener tu mente joven. No en el sentido de negar tu edad, sino en el sentido de mantener viva tu curiosidad, tu apertura, tu disposición a sorprenderte. Porque cuando empiezas a pensar que ya lo sabes todo, cuando empiezas a cerrar tu mente a nuevas ideas, cuando te vuelves cínico y amargurado, ahí es cuando realmente envejeces. Pero si mantienes esa chispa de asombro, esa disposición a aprender, esa apertura a lo nuevo, entonces tu edad cronológica se vuelve irrelevante. Las personas que prosperan después de los 50 mantienen su mente joven, rodeándose de personas más jóvenes, no para competir con ellos o para tratar de ser como ellos, sino para aprender de ellos, para entender sus perspectivas, para mantenerse conectados con cómo está evolucionando el mundo. Al mismo tiempo, ofrecen su sabiduría y experiencia a esas generaciones más jóvenes. Es un intercambio hermoso donde ambas generaciones se enriquecen mutuamente. Ahora déjame hablarte de algo que es fundamental, tu relación contigo mismo. Al final del día, la relación más importante que tienes es la relación contigo mismo. Vas a estar contigo mismo hasta el día que mueras. No puedes escapar de ti, así que más vale que cultives una relación amorosa, compasiva, respetuosa contigo mismo. Las personas que prosperan después de los 50 han desarrollado autocompasión. Se hablan a sí mismas con amabilidad. Se tratan con el mismo cuidado con el que tratarían a un buen amigo. Y esto no es indulgencia, no es darte permiso para no crecer. Es lo opuesto. Es reconocer que creces más desde un lugar de amor y aceptación que desde un lugar de odio y rechazo hacia ti mismo. Cuando te odias a ti mismo, cuando te criticas constantemente, cuando te castigas por cada error, no te motivas a mejorar, te paralizas. Pero cuando te tratas con compasión, cuando reconoces tu humanidad, cuando te perdonas tus imperfecciones, desde ahí sí puedes crecer genuinamente. Las personas que prosperan después de los 50 han aprendido a ser su propio mejor amigo en lugar de ser su peor enemigo. Y ese cambio, esa transformación en cómo te relacionas contigo mismo, es quizá el cambio más importante que puedes hacer, porque afecta todo lo demás. Afecta cómo te muestras en tus relaciones, afecta cómo persigues tus sueños, afecta cómo manejas los fracasos, afecta tu capacidad de ser feliz. Y finalmente, déjame decirte esto. Prosperar después de los 50 no es un destino al que llegas, es una forma de viajar. No es algo que logras una vez y listo, es algo que cultivas día tras día. Es una serie de elecciones que haces cada mañana cuando te levantas. Eliges vivir con intención, eliges cuidar tu cuerpo, eliges nutrir tu mente, eliges cultivar relaciones significativas, eliges seguir creciendo, eliges contribuir, eliges ser agradecido, eliges perdonar, eliges amar. Porque al final el secreto de quienes prosperan después de los 50 no es un secreto complicado. Es simple, pero no es fácil. Es esto. Decidieron que sus mejores años no estaban atrás, que su mayor impacto no estaba en el pasado, que su vida más plena no era algo que ya vivieron. Decidieron que todavía hay capítulos hermosos por escribir, todavía hay aventuras por vivir, todavía hay crecimiento por experimentar, todavía hay contribuciones por hacer y desde esa decisión, desde esa elección fundamental, todo lo demás fluye. Así que si tienes 50 años o más, si estás leyendo esto y preguntándote si todavía es posible para ti, si todavía hay tiempo para prosperar, para crecer, para crear la vida que deseas, déjame decirte con absoluta claridad, sí, sí es posible, sí hay tiempo. Tus mejores años pueden estar adelante si decides que así sea. La prosperidad que buscas está disponible para ti si estás dispuesto a hacer el trabajo interno y externo que requiere. El futuro que deseas puede ser tuyo si tomas las decisiones necesarias hoy. No dejes que nadie, incluida esa voz crítica en tu propia cabeza, te convenza de que es tarde, de que ya pasó tu momento, de que deberías solo conformarte con lo que tienes. Eso es mentira. La verdad es que
mientras tengas aliento en tus pulmones, mientras tu corazón siga latiendo, tienes la oportunidad de crear algo hermoso. Tienes la oportunidad de crecer, tienes la oportunidad de prosperar, no importa dónde estés hoy. Puedes crear un mañana diferente, no importa cuántos errores hayas cometido, puedes aprender de ellos y hacerlo mejor. No importa cuántas veces hayas caído, puedes levantarte otra vez, porque el secreto de quienes prosperan después de los 50 es simplemente nunca dejaron de creer en la posibilidad de transformación, nunca dejaron de creer en sí mismos, nunca dejaron de creer que podían crear, contribuir, crecer, y esa creencia, nutrida con acción consistente, con aprendizaje continuo, con cuidado personal, con conexiones significativas, con propósito claro, esa creencia se convierte en realidad. Así que decide hoy, decide que tus mejores años están adelante, decide que vas a prosperar, decide que vas a vivir plenamente cada día que te queda, decide que vas a ser un ejemplo de lo que es posible cuando te niegas a dejar que la edad te defina. Decide que vas a escribir el capítulo más poderoso de tu vida en los años que vienen, porque puedes, porque eres capaz, porque tu historia aún no ha terminado. Y el mejor final, la mejor conclusión, la mejor versión de tu vida, todavía está por venir si eliges crearla.